gusta la hermana. Sorry. The Word of God tells us in Genesis 1:1 that God is the creator of all things. He created the heavens and the earth and everything that is in it. But the Bible also tells us that He created our first parents, Adam and Eve. Soon after, our first parents, Adam and Eve, and soon after, they disobeyed God and sin entered the world. That sin separated us from God. Because God is a holy God, He cannot stand to be around sin. Because that sin separates us from Him and is punishable by death and eternal judgment. The good news is that God is also a loving and just God. And He created a way for Jesus to come into the world and live amongst us and to live a life that we could never live, and a death, to die on the cross, to die a death that we deserved, and to pay the penalty for our past, present, and future sins. Amen. But on the third day He arose from the grave and He ascended into heaven. Amen. The Bible also tells us that in John 3:16, that whosoever believes in Him will not perish but have eternal life. And if you believe and place your faith totally on Him and repent of your sins, you too can have eternal life. Amen. 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 Hermanos, la hermana Jan hizo una exposición del Evangelio, hermanos, y al final ella dice, o sea, para que todo, Juan 3 dice que todo el que cree en Él puede tener vida eterna, y si creemos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos da la vida eterna. Pero gracias, hermanos, muy buen trabajo, hermana. Hermanos, es una cosa muy importante. Yo siempre le digo, cuando usted termine, siempre, hermano, yo sé que no lo vamos a hacer aquí, pero cuando usted termine, siempre recuerde, mencione qué cosa, el arrepentimiento, porque esa persona necesita saber que necesita arrepentirse, y en el momento en que usted lo está haciendo, ahí mismo, llámelo al arrepentimiento. Cree hoy y arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados. Pero hermana, fíjese que una cosa que quiero resaltar de lo que hizo la hermana es cómo puso Dios, hombre y pecado, lo que Cristo hizo y nuestra respuesta. Es una exposición completa del Evangelio, y la razón, hermano, por la cual comenzar con Dios es importante es porque Él es el que determina lo que es pecado y lo que no es pecado, porque Él es Dios, porque Él es el creador, ¿verdad?, de todas las cosas, y Él nos ha dado una ley que es la que determina, y es por eso que es importante comenzar con Dios, porque si yo le digo al pecador, no, usted es un pecador, ¿quién dice que soy un pecador? ¿Y por qué soy un pecador? ¿Qué es lo que establece que yo sea un pecador o no lo sea? Y es por eso que es importante comenzar con el Señor. Amén, hermanos. Hermano Martín, dígame cuál es el próximo, por favor. Lupita y usted. Bueno, vamos a pasar, hermano. González, yo la hermana Juanita y yo Rodríguez. Ok. Sí. La próxima domingo, hermana, para que lo haga usted, y luego vamos a poner a la hermana Lorín, y ya de último ponemos a la hermana Lupita. Faltan las dos Lupitas. Las dos Lupitas. Sí, lo que ahora no me acuerdo cuándo es que se van a otra Lupita, pero bueno, cuando ella regrese, hermano, vamos a ponerla. Una cosa muy importante, hermano, y es que, como le digo, hermano, tomen nota, cada vez que hay un hermano que esté poniendo, tomen nota, para que usted se lo recuerde, incluso los que ya lo han hecho, para que también recuerden, hermano. Es importante, hermano. Yo no puedo, no repetiría yo lo suficiente, aun cuando lo diga todos los domingos, todos los martes, toda la semana. No es suficiente, ¿sabe?, repetir la importancia déjeme decirlo de otra manera. Por más que lo diga y por más que lo repita, no sería suficiente, hermano, repetir la importancia que tenemos de nosotros conocer
el Evangelio, de poder articular el Evangelio. Usted se sorprendería de la cantidad de cristianos que hay, que dicen que son cristianos, pero que no saben articular el Evangelio. No pueden decirlo como lo han dicho ustedes, hermano. Y es importante porque nosotros tenemos que conocer y tenemos que poder articular el Evangelio que nos ha salvado. Amén, hermano. Y recuerde, cuando usted está predicando el Evangelio, predicar el Evangelio no es decirle a la persona, te invito a la iglesia. Predicar el Evangelio no es darle tu testimonio de conversión a esa persona. Predicar el Evangelio es decirle las verdades que ustedes han repetido aquí domingo tras domingo. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, el domingo pasado nosotros nos quedamos, hermanos, considerando las obras de Dios y sus implicaciones para la educación cristiana. Y no sé cuántos ustedes recordarán, seguro que lo tienen en sus notas, que mencionamos que para el propósito de este estudio solamente nos íbamos a concentrar en 2 de las 3 obras de Dios. Pero las 3 obras de Dios, hermanos, que describen la Biblia, ¿cuáles son? Las obras de creación, las obras de providencia y la obra de redención. Y terminamos el domingo pasado hablando de la obra creadora de Dios y sus implicaciones para la vida cristiana. Y específicamente estuvimos hablando de la importancia de que cuando nosotros estamos enseñando nuestras clases, cada vez que tengamos la oportunidad, cada vez que el texto nos hable del tema, nosotros tenemos que llevar a nuestros estudiantes ¿a qué? A recordar quién es el creador y qué más. Y a llevarlo a encontrar en Cristo su verdadera identidad. Y mencionábamos específicamente que la razón por la cual esto es tan importante es, hermano, porque la razón, una de las raíces de nuestra insatisfacción, hermano, de la insatisfacción que vive el hombre, ¿cuál es? Que no tiene identidad. Que no tenemos identidad. Busca su identidad en lugares equivocados. O que buscamos nuestra identidad en lugares equivocados, exactamente. Por ejemplo, hermano, cuando nosotros, y uno de los peligros, y quiero enfatizar esto, uno de los peligros que mencionábamos es que nosotros como maestros, esto es un punto para nosotros muy importante porque nosotros corremos el grave peligro de buscar nuestra identidad como maestros en el número de nuestra clase o en el éxito que tenga nuestra clase, ¿verdad? Y eso es un peligro que corremos todos los maestros, pero aún ustedes deben de recordar que la identidad de ustedes está en Jesucristo. Ustedes son lo que son por la gracia de Dios en ustedes. Y el valor de ustedes, hermano, no descansa en el tamaño de su clase o en el éxito de su clase. El valor de ustedes descansa en ¿qué? En la obra de Cristo. Y eso es una verdad que nosotros tenemos que transmitirle a nuestros estudiantes cuando, hermanos, cuando estamos enseñando. Porque recuerden, Dios creó todas las cosas y creó al hombre con un propósito, pero como cuando entró el pecado, ¿qué pasó? Que entró el pecado y la maldición al mundo y la muerte. Y Cristo vino ¿para qué? Para restaurar todas las cosas, para hacer nuevas todas las cosas. Cristo vino para hacer una nueva creación. Y esa nueva creación comienza con la redención de nuestras almas. Y es ahí donde nosotros entonces podemos encontrar nuestra identidad en el Señor. Y quiero que busques ahí en tu Biblia, hermano, un pasaje, Colosenses capítulo 3, verso 10. ¿Cuál fue la primera cita que leímos, hermano? Deuteronomio 6, del 4 y 5. ¿Quién quiere leer, hermano, Colosenses? Capítulo 3, verso 10. Dice, y os habéis vestido de nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Amén. Dice, ¿y os habéis vestido de qué?
del nuevo hombre. Esa es, ¿qué cosa? Nuestra identidad. Nosotros somos nueva criatura en el Señor. Somos una nueva creación en Él. Y ahora, hermano, porque somos un nuevo hombre, es curioso, me llama mucho la atención esta palabra, o esta expresión nuevo hombre, porque muchas filosofías humanistas y marxistas hablan del nuevo hombre, pero el único que puede crear un nuevo hombre es Jesucristo, que es Dios, creador de todas las cosas. Amén, hermano. Y cuando nosotros, hermanos, nosotros tenemos que enseñar a nuestros alumnos precisamente a encontrar en Cristo su verdadera identidad. Porque en esta nueva creación que Dios ha hecho en nosotros, Dios nos ha habilitado ahora ¿para qué? Para obedecerle a Él, para glorificar su nombre y disfrutar de Él para siempre. Y es de ahí donde viene nuestra satisfacción, hermano. Lo curioso es que ahorita en la sociedad, de verdad que la gente está tan desviada que no haya de verdad camino, porque ahora a los jóvenes se les dicen los milenios. Yo no sé de dónde sacarían eso. O sea que en este caso los jóvenes andan buscando una identidad que de verdad no saben cuál rumbo tomar, y ahora se les llama milenio. Yo no sé a qué se basan eso, pero igual que toda la sociedad anda buscando cómo identificarse, porque de verdad es que estamos perdidos, ¿no? Sí, hermano. La sociedad no haya un fundamento donde ubicarse. Así es, hermano, así mismo es. Cada generación, hermano, tiene sus propias características, hermano, precisamente por esto, porque buscamos nuestra identidad en cosas que no, en la fuente equivocada, hermano. El viernes en la noche estamos hermano y yo platicando y hablamos de Santiago, y veíamos que Santiago habla de una cosa y luego de otra, y luego se va a otra y luego sigue otra vez. O sea, continuamente está hablando de las mismas cosas, pero no coherentemente. Entonces me preguntaron, hermano, ¿has escuchado un mensaje de Santiago? Y a mí la verdad, no, hermano, ni una serie. He escuchado unos fragmentos, y como por la característica de Santiago que veíamos el hermano y yo, la mayoría de los cristianos, de los predicadores, diluyen Santiago, lo hacen muy light, porque es fuerte, tiene fuertes implicaciones lo que Santiago dice. Si lo ponemos y lo leemos a conciencia y lo repetimos y lo vemos como nos está hablando Santiago, ahí está bien claro lo que Pablo quería explicarnos a Santiago. Pero como no hay una manera de cómo explicarlo, los predicadores lo diluyen para que nosotros no sientamos que la Biblia nos está confrontando a nosotros. Así es, hermano, y Santiago realmente lo que habla es, ¿sabe? Describe cómo debe vivir, cómo luce la vida de un cristiano que realmente tiene su identidad en el Señor. Porque Santiago, todo lo que, si usted, hermano, lee Santiago y lo compara con el Sermón del Monte, usted se va a dar cuenta que prácticamente Santiago es, ¿qué cosa? Una explicación del Sermón del Monte, Santiago hace eco de todas las enseñanzas de Jesús, y en el Sermón del Monte Jesús, ¿qué es lo que hace? Describe cuáles son las características de las personas que son parte de su reino, cuya identidad está en el Señor. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, lo otro que quiero que veamos ahora es la obra redentora de Dios y sus implicaciones para la educación cristiana. En la primera sección que nosotros dimos de esta clase, no sé cuántos de ustedes recordarán que mencionábamos que hay varias razones por las cuales el Ministerio de Escuela Bíblica Dominical ha dejado de ser un ministerio efectivo en muchas iglesias. Y si pudiéramos añadir un elemento más o un factor más a lo que ya hemos mencionado, hermano, diríamos que uno de los elementos que ha influido en el deterioro de la escuela dominical es que en la mayoría en la mayoría de las iglesias modernas se hace una distinción entre el ministerio de enseñanza de la iglesia y el ministerio evangelístico de la iglesia.
Generalmente lo vemos como ministerios que están separados. Una cosa es, por ejemplo, la escuela dominical y otra cosa es muy diferente el ministerio de evangelismo de la iglesia o la empresa evangelística de la iglesia. Y obviamente cuando nosotros divorciamos la enseñanza del evangelismo, obviamente el ministerio de enseñanza va a ser un ministerio que va a estar cojo, por decirlo de alguna manera, en la vida de la iglesia. Esta distinción, hermano, lejos de cooperar en el avance de la obra discipuladora de la iglesia, lo que hace es obstaculizarla. Y quiero que tú mires conmigo un pasaje que conocemos muy bien, Mateo 28, versos 19 al 20. Mateo 28, versos 19 al 20. Amén. Chile, hermano. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjate, hermano, antes de discutir los detalles de este versículo, quiero mostrarte algo. Porque Dios es creador, ¿verdad? La educación cristiana debe de enfocarse, debe de servir el propósito de llevar a estudiantes ¿a qué? A encontrar su identidad en Dios. Pero también porque Dios, una de las maneras en que Dios se relaciona con su creación es a través de la obra de redención. La educación cristiana que se provee, hermano, en la escuela dominical, para que esta educación sea cristiana, tiene que estar enfocada en ¿qué? En Cristo y en su obra de redención. No podemos, hermano, desligar la enseñanza de la obra de redención de Dios. No podemos desligar la enseñanza, el ministerio de enseñanza de la iglesia hermano, el ministerio evangelístico de la iglesia, porque es a través del ministerio evangelístico de la iglesia que nosotros hacemos ¿qué cosa? Que proclamamos, damos a conocer ¿qué cosa, hermano? La obra de redención que Cristo llevó a cabo. Ahora, mira bien este pasaje. Dice, id pues y haced ¿qué cosa? Discípulos. ¿Cómo nosotros hacemos discípulos? Predicando el evangelio. O sea, tenemos que ir donde están los que no son creyentes y tenemos que predicarle el evangelio. El evangelio, hermano, es el plato fuerte de todo lo que la iglesia hace. El evangelio es el plato fuerte de cada conversación que nosotros tenemos con un incrédulo. Ir y hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Predicando, dice, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues sí pueden ver el vínculo que hay entre la enseñanza y el evangelismo. Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para poder bautizarlos, primero tenemos que darle el evangelio. Tenemos que darle a conocer la buena nueva de salvación, hermano. Hermano, y aquí hay algo muy importante también, hermano, que dice, bueno, no sé ahora si esto es algo relevante, pero dice ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, no dice a todas las naciones, porque en otras palabras ir a hacer, o sea, por ejemplo, si dijera ir pues y hacer discípulos a todas las naciones, todas las personas están incluidas aquí, pero no es así, ¿no? O sea, dice ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, porque claramente sabemos que no todos van a aceptar el evangelio. Exacto.
Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos ese texto? Nosotros aquí en Primera Iglesia Bautista de Arja, ¿cómo nosotros aplicamos esa verdad aquí ahora? Predicándoles a todos los grupos étnicos, no nomás a hispanos. Exactamente, hermana, predicándole a todos los grupos étnicos. Hermanos, aunque usted no sepa hablar inglés, no lo hable perfectamente, pero por lo menos, o sea, debemos hacer el esfuerzo, aunque sea usando Google, hermano, para predicar el evangelio a aquellos que no conocen, que hablan otro idioma. Pero no solamente eso, la iglesia, hermanos, debe de buscar orar y ser multiétnica, precisamente por esto que dice este pasaje. Ahora, obviamente, y yo quiero hacer énfasis en esto, cuando digo que la iglesia debe buscar ser multiétnica, siempre y cuando esté ubicada en una población que sea multiétnica, porque si estamos en una población que todos son hispanos, obviamente la iglesia va a ser hispana, no va a tener americanos, no va a tener, por ejemplo, por muy multiétnico que nosotros queramos hacer, nosotros quizás no vamos a tener aquí personas que, no vamos a hacer una iglesia que tenga, por ejemplo, personas de Italia, porque no hay comunidad italiana aquí en Dallas. No vamos a tener una iglesia con personas que son de otra parte del mundo, quizás, porque no las tenemos, como por ejemplo en China, en otros países, ¿verdad? Pero si tenemos americanos, vamos a predicar a los americanos también. Y la iglesia, todo lo que nosotros hacemos en la iglesia debe ser enfocada en eso, hermano. Nosotros, como yo siempre le he dicho a ustedes, precisamente por textos como este, nosotros no podemos decir, no nos podemos identificar como, nosotros somos una iglesia hispana. Nosotros somos la iglesia de Cristo en Dallas. Y nuestro enfoque es alcanzar a personas de toda tribu, lengua y nación, hermano. Hermano, y yo sé que a lo mejor es una pregunta que no se me hace, pero dice aquí que vosotros, o sea, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A qué se refiere hasta el fin del mundo? Hasta el día en que Cristo regrese por nosotros. Gracias. Hasta el día en que... Puede tomarlo como hasta el fin del mundo, hasta donde acabe, ¿verdad? Hasta donde, o sea, sí entendía, ¿verdad? Pero quería... Sí, hasta que el Señor venga. Y por eso le dice el fin del mundo, porque ese es, ¿qué cosa, hermano? El fin del mundo como nosotros lo conocemos, porque ese día Él va a hacer nuevas todas las cosas. Amén, hermanos. Entonces, hermano, una escuela bíblica, acuérdense el concepto que le dimos, gracias, el concepto que le dimos hace unos días cuando comenzamos este seminario para maestros. Una escuela bíblica dominical eficaz es aquella que está enfocada ¿en qué? En hacer discípulos. Una escuela bíblica dominical eficaz es aquella que está enfocada en hacer discípulos, en llevarlos a la madurez cristiana y cuyos maestros están comprometidos con este propósito de comienzo a fin. Si queremos tener, hermano, una escuela dominical cuando empecemos eficaz, efectiva, nosotros tenemos que entender que la escuela dominical debe estar enfocada ¿en qué? En hacer discípulos. En hacer discípulos de Cristo. Tenemos que dar el evangelio en cada clase. Tenemos que enseñar a los alumnos cómo el texto nos lleva ¿a quién? A Cristo. Tenemos que mostrarle a los alumnos por qué, basado en ese texto, por qué ellos necesitan a Cristo. ¿Verdad? Y cuando los maestros estamos enfocados en ese propósito, en hacer discípulos y en llevarlos a la madurez cristiana, entonces, hermano, nuestra escuela bíblica dominical es una escuela bíblica dominical efectiva, eficaz. Porque estamos, hermanos, dando a conocer la obra de redención de Dios. Y ese es el propósito de la iglesia. Hermanos, yo creo firmemente, y yo te lo repito, uno de los medios formales que nosotros tenemos para llevar a cabo el propósito de esta iglesia es la escuela dominical. Por eso yo considero que es un ministerio importantísimo de la iglesia, en que no solamente los maestros debemos estar comprometidos con ella, sino que también
todos los miembros de la iglesia tenemos que estar comprometidos con este ministerio porque es un medio fundamental, principal, por el cual nosotros llevamos a cabo nuestro propósito como iglesia, hermano. Porque Cristo vino a redimir gentes de toda tribu, lengua y nación. La escuela dominical debe de estar enfocada en hacer discípulos, dando el evangelio en cada clase, enseñando a los discípulos a la luz de la Escritura para que ellos puedan también alcanzar la madurez cristiana. Ahora, ¿qué pasa, hermano, cuando en la clase todos profesan ser cristianos? ¿Qué hace el maestro ahí? Cuando en la clase todos profesan ser cristianos. Llevar a la madurez espiritual. O guiarlos. Guiarlos. ¿Qué más? Seguirle dándole el evangelio para que cuando... Seguirle dándole el evangelio. Hermanos, yo quiero decirle algo. Debemos de seguir dándole el evangelio por dos razones. La primera razón, hermano, es porque no, como maestro, usted nunca debe asumir que sus alumnos todos son cristianos, porque lleven años en la iglesia. Y muchas veces uno de los temores que nosotros tenemos como maestros al recordar el evangelio a nuestros alumnos es que a lo mejor muchas veces nosotros pensamos, ¿y si se ofenden? Pero ahí ya tenemos un problema. Porque si yo soy cristiano y mi maestro de escuela dominical me recuerda el evangelio, yo no tengo por qué ofenderme. Al contrario, tengo que darle gracias a Dios, porque mi maestro me está recordando el evangelio que me salvó y el evangelio que me santifica. Mi maestro me está recordando, hermano, que yo debo de mirar a Cristo. Mi maestro me está apuntando a Cristo. Y esa es la segunda razón por la cual, hermano, dar el evangelio es tan importante en la clase, aun cuando todos sean cristianos, aun cuando todos profesen ser cristianos. Porque aún los cristianos necesitamos ser recordados todo el tiempo del evangelio. Porque es el evangelio que nos santifica a nosotros, hermano. Hermano, y yo voy a hacer esta pregunta. En un caso que nos lleguemos a encontrar una persona, por ejemplo, que esté muy preparada y esté queriendo como argumentar con ustedes de la cita bíblica, ¿qué se puede hacer en ese caso? Una muy buena pregunta, hermano. Cuando nosotros tenemos casos como esos, dos cosas importantes. Uno, usted como maestro debe saber que aunque usted es maestro de escuela dominical, usted no tiene que tener todas las respuestas en ese momento. Porque usted se preparó ¿para qué? Para dar una clase en específico. Y usted se preparó en un tema específico. Y si hay una persona que es la nueva o un hermano de iglesia que quizás hace una pregunta o está muy preparado, como usted dice, y está argumentando algo que usted está enseñando, yo creo que la mejor manera de lidiar con esa situación, hermano, es diciéndole a esa persona, hermano, mira, vamos, ¿por qué no nos sentamos otro día usted y yo y platicamos acerca de este tema? Y yo puedo prepararme más y también y puedo servirle mejor en esta área. Y eso es algo que usted puede hacer. Y cuando usted lo haga, usted no puede, los maestros no podemos sentirnos mal por eso. Porque como le digo, nosotros no somos Dios. No tenemos que tener toda la respuesta en ese momento. Pero también hacer eso, hermano, llevarlo a hacer una cita y sentarse con usted en otro día, en otra ocasión, a discutir ese asunto, le va a ayudar a usted como maestro también. Porque si usted, aunque usted tenga la respuesta en ese momento, si usted dedica mucho tiempo al argumento con esa persona, ese hermano, ¿qué va a pasar? Se le va a ir la clase. Y usted no va a poder llevar el material que usted preparó. Y eso pasa, hermano, con nuestros los hermanos. La clase de adultos pasa, no sé si la clase ya pasa también. Llega el momento que ya un hermano hace una pregunta, el maestro puede responder, pero ustedes como maestros son los responsables de llevar a los alumnos de nuevo a dónde? Al tema de la clase, hermano. Sí, hermano, o sea, sabemos que, al punto que está dando el hermano Martín, sabemos que la palabra de Dios es motivo de debate, pero también en la clase, bueno, es válido, ¿verdad?, que los alumnos den su opinión, su punto de vista del tema que se está tratando, pero
cuando ya es motivo de discusión o algo, o sea, hay un límite para permitir, o sea, para permitirle al alumno interactuar, pero, o sea, no como que no se va a llevar todo el tiempo en ese punto, sino que un límite de darle la oportunidad de que el alumno se exprese, ¿verdad? Pero no darle todo el tiempo que se quiera llevar, porque si no, como decimos, se va todo el tiempo en la clase. Y lo otro, hermano, es que, por ejemplo, hay veces que ni siquiera es un argumento. Hay veces que los hermanos empiezan a hablar del mismo tema, pero como hispanos al fin, hermano, nosotros nos vamos de un tema, saltamos para el otro, y aunque esos temas en los que estamos salteando, hermano, estamos saltando una y otra vez, apoyan o tienen que ver con el tema principal, el maestro debe de llevar a la clase de nuevo al tema que está tratando. Hermano, y eso implica que muchas veces usted va a tener que decir, hermanos, vamos a parar aquí para poder seguir con la clase. Muy bueno su aporte, hermano, pero vamos a volver aquí a la clase porque todavía tenemos material que dar. Y siempre una cosa que yo he aprendido, hermano, que ustedes, por lo menos, yo no sé cómo funciona, cómo serán los adolescentes en este caso, pero los adultos, una cosa que yo he aprendido mucho, hermano, es que he aprendido y me ha servido mucho, es que cuando usted hace una pregunta, trate siempre de decir, es mi experiencia, hermano, usted puede aplicarla también, en una sola oración, dígame qué usted cree de esto. Porque si usted simplemente dice, ¿qué ustedes creen de la redención? Hermano, usted corre el peligro, porque somos buenos hispanos, de detenerse en eso, de que le dé una respuesta de 10 minutos. Porque una cosa te lleva a la otra. Y usted como maestro siempre, en una oración, o en 2 palabras, dependiendo de la pregunta que usted vaya a hacer, en 2 palabras, en una oración, dígame la respuesta a esta pregunta. O si la pregunta suya es de sí o no, decirle, hermano, dígame, ¿qué usted cree? Al responder esta pregunta solamente dígame sí o no, no me diga por qué, solamente sí y no. ¿Sí me entienden, hermano? Para que podamos redimir el tiempo de la clase y poder dar siempre el evangelio en nuestra clase, hermano. Hermano, nunca debemos permitir que pase una clase sin de alguna manera u otra no llevar a nuestros estudiantes a mirar a Cristo. Porque ese es el consuelo de los creyentes. Y ahí está la salvación de los que no son salvos. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, ¿por qué? Porque Dios es un Dios creador y Dios es un Dios redentor. La educación cristiana debe estar enfocada ¿en qué? En llevar a nuestros estudiantes ¿a qué? A encontrar su identidad en Cristo, en esta nueva creación que Cristo vino a hacer, y debe estar enfocada en dar el evangelio en su clase. O sea, debemos de transmitir las verdades fundamentales del evangelio. Amén, hermanos. ¿Hay alguna pregunta en eso? De manera práctica, ¿cómo eso se vería, por ejemplo, en la clase de los adultos que tenemos? Por ejemplo, en clase de Jenny tenemos un grupo de estudiantes, de niños del mismo, de la misma edad. Pero en los adultos tenemos gente que son casadas, solteras, gente que tiene hijos, gente que no tiene hijos. ¿Cómo eso se ve? ¿Cómo uno lleva a esos estudiantes a encontrar su identidad en Cristo? Bueno, dependiendo del pasaje que tú estés estudiando, dependiendo del tema en que se esté estudiando, como maestro yo tengo que llevar a aplicar la verdad de ese tema a cada área, déjame ver qué palabra, debemos aplicar esa verdad a cada estado en que se encuentren mis alumnos. Por ejemplo, a los padres solteros. Padres solteros, Dios mío, qué disparate. Si tenemos solteros adultos en la clase, ¿cómo ese soltero adulto va a luchar, va a tener una lucha interna? ¿Cuál es la lucha interna? ¿Qué lucha interna puede tener
una persona que tenga 25 años y no esté casado? Está loco por casarse. Y generalmente su identidad está en que, oh, yo no estoy casado, o estoy desesperado por casarme. O está desesperado por casarme y esa identidad, imagínate tú, 25 años ya y ni siquiera novia tengo. Ahora, ¿Y qué tengo yo en común con esta gente que está casada? exactamente, y nosotros ahí el maestro tiene que llevar al alumno a ver que aunque tú no estás casado, tu identidad no está en el matrimonio, sino que está en Cristo, y porque está en Cristo tú vas a estar satisfecho. Como lo dijo al principio, que debemos guiarnos, matar un poquito como con lo que quería decir, cuando le hizo la pregunta. Que debemos de tener en cuenta, hermano, basado, ¿Qué está pasando? exacto, y basado en el texto, en dependencia del texto que usted está enseñando y del tema que usted está enseñando, el maestro debe aplicar esa verdad a cada estado en el que se encuentren los estudiantes de su clase. Cuando me refiero a cada estado, me estoy refiriendo específicamente a, por ejemplo, si tenemos solteros, casados, padres solteros, porque en mi clase van a haber personas de diferentes stages in life. Y quizá la mejor manera de decirlo es, tenemos que interpretar el texto y aplicar esa verdad a los diferentes stages of life de mis estudiantes. Y que lo que tienen en común, como decía el hermano, el hermano soltero con el casado, ¿qué es lo que tienen en común los dos? Que su identidad está en Cristo. Que su identidad está en Cristo y que los dos necesitan el Evangelio. Pero la aplicación de esa verdad va a lucir diferente en el soltero que en el casado. Por ejemplo, tienes matrimonio en tu casa. No sé si eso respondió a la pregunta, hermano. Sí, sí. No sé si, por ejemplo, si hay matrimonios, los matrimonios, ¿cómo yo aplico el Evangelio, hermano, a los matrimonios? Obviamente, mi identidad, hermanos, nuestra identidad como esposos o como esposas no está en qué. En tu otra esposa. Hermano, ¿por qué hay tanta insatisfacción en los matrimonios muchas veces? Porque esperamos todo de esa persona que nos viene. Exactamente. Porque nosotros creemos que somos definidos por lo que la calificación que nos dé nuestro cónyuge o que nos dé otra persona de cómo somos como esposa, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, ¿cuántas esposas, cuando usted oye una esposa decir, si mi marido fuera diferente, yo fuera tan feliz? Y queremos ser dependientes de ellos. Exactamente. Pero fíjate, hermano, cuando una mujer dice, si mi marido, o cuando un hombre dice, si mi marido fuera cristiano, por ejemplo, yo fuera feliz, eso es todo lo que necesito. ¿Qué es lo que te dice eso? Que hay una crisis de qué? De identidad. Casi siempre cuando una persona dice, sí, fíjate, si mi esposo fuera cristiano, un buen deseo, yo fuera feliz, hay una idolatría por debajo, porque tú estás poniendo en la salvación de tu esposo la felicidad tuya. Exacto, pero eso genera qué cosa. Esa idolatría es el resultado de qué? De una crisis de identidad en nosotros. Y por eso el maestro tiene que aplicar el evangelio a ese que tiene el esposo o la esposa que no es cristiano. Hermano, yo pienso, disculpe, Sí. que cuando estamos ya en esa identidad como, bueno, aquí está Loli, ¿verdad? Que su esposo no es cristiano, pero si ella porque tenemos un buen ejemplo aquí, que ella se identifica con Cristo y ella está contenta en él va a ver eso en ella y es más posible que él venga a Cristo más que ella le esté diciendo, pues ve, tú nunca vienes, o verdad, porque así somos, ¿verdad? A veces yo digo cuando yo no voy a ir, y me necesitas que ir, que Dios sea eso por el testimonio que ella está dando. Amén. Así es, hermano. Y una cosa, cuando nosotros tenemos nuestra identidad depende del estatus espiritual o de la relación de afecto que hay entre mi esposa y yo. Obviamente eso eventualmente va a llevar a que mi fe se debilite. Pero cuando mi identidad está en Cristo,
aun cuando mi esposa o mi esposo no sea cristiano, o aun cuando hayan yo no voy a depender de la aprobación de mi esposo o de mi esposa para yo poder estar satisfecho en mi alma. Porque mi identidad está en el hecho de que en Cristo ya yo he sido aprobado delante de Dios el Padre, y al final del día eso es lo que más importa, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo tú puedes aplicar y llevar estas verdades en tu clase. El maestro tiene que conocer a sus estudiantes para poder aplicar estas verdades a su clase. Hermano. Está muy interesante, hermano. Yo quiero una pregunta. Por ejemplo, va a ser normal que nos topemos cristianos más maduros espiritualmente que otros. ¿Cómo llevar, por ejemplo, una pregunta que si me lo hace una persona espiritualmente muy capacitada, que esté muy bien espiritualmente, y luego otra persona que está así, apenas empieza a venir, o sea, que está bautizado, pero espiritualmente no está muy maduro? ¿Cómo ver que la persona que no está muy madura no haga señalar, y eso que tiene, que ya está muy maduro espiritualmente? ¿Cómo saber mediar todo eso sin que se vea que él es un ignorante o algo así? Estoy usando la palabra ignorante, no es la adecuada, pero que no se vea que el maduro, el que no está maduro no se sorprenda de lo que está contando que está maduro. Yo creo, hermano, que eso, una manera de nosotros lidiar con eso es usar sabiduría, en el sentido de cuando, por ejemplo, tengo un hermano que me hace una pregunta que puede ser muy simple, pero realmente el hermano tiene una duda genuina y está haciendo una pregunta, y hay otro hermano que quizás la sepa y es menos y no es tan maduro. Nosotros tenemos que siempre, hermano, como maestros, nosotros tenemos que reconocer la validez de esa pregunta. No, es una buena pregunta, porque la misma duda que tú tienes la puede tener otra persona. Y qué bueno, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una situación como esta, una cosa que nosotros podemos hacer es precisamente decir, hermano, esa es una muy buena pregunta. Y qué bueno que la Biblia tiene la respuesta. Qué bueno que la Biblia tiene respuesta. Y basado en la Biblia usted da la respuesta a esa pregunta. Pero siempre reconocer y validar, o voy a decir de otra manera, siempre validar, es importante validar las preguntas que te hacen. Hermano, es una muy buena pregunta. Hermano, yo creo que también que uno, ¿verdad? Que también que ya tiene más tiempo, como dice, que debemos ser más maduros también, tengo que recordar que no todos vamos en el mismo nivel. Exacto. Y lo otro, porque esa pregunta tiene también otra cara, y es que cuando hay un hermano muy maduro, que me hace una pregunta muy complicada, ¿cómo yo respondo esa pregunta? Entonces, como maestro tengo que responder la pregunta de tal manera que satisfaga la curiosidad o la inquietud de ese hermano maduro, pero también tengo que tener en cuenta a la hora de responder al hermano que no es tan maduro, para que pueda entender mejor la pregunta y la respuesta. Y es por eso, hermanos, que cuando ustedes hacen una pregunta en la clase, hay veces que nosotros tendemos por redimir el tiempo, nosotros tendemos a decir, dar la respuesta como en una sola, muy por encima, o en una sola oración. Por ejemplo, ¿cómo es Dios? Hermano, ya ni cómo es Dios. Oh no, Dios es el Dios trino. Y seguimos para adelante, por un ejemplo. Pero hay preguntas, hermano, que te hacen, que precisamente para beneficiar a los que no son tan maduros, nosotros tenemos que abundar un poco más, ir al contexto de esa pregunta, o ir al contexto de esa respuesta. ¿Cómo es que llegamos a esta respuesta? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo es Dios? Dios es el Dios trino. ¿Y qué es lo que significa eso? Y desempacar ese concepto para que los que no son muy maduros puedan crecer en el conocimiento del Señor. Amén, hermano. ¿Tienen alguna pregunta? Porque
porque yo mencioné a los adultos, pero la crisis de la identidad En los es jóvenes. tan frecuente en los adultos como es en los jóvenes, como incluso en los niños. Y eso es algo que nos ayuda como maestro a apuntarle siempre, por ejemplo, al niño. Si nosotros somos pecadores, te es difícil obedecer a tu mamá, te es difícil obedecer a tu papá, pero Cristo, si tú confías en Cristo, Cristo te ayuda para que tú puedas obedecer. Es una manera de recordar al niño dónde está su verdadera identidad. Exacto. El que está en Cristo. ¿Y dónde? Así mismo con los estudiantes. ¿Y dónde puede encontrar ayuda para su necesidad como niño? Y esto es un tema muy importante también para la hermana Yani en su clase, porque si los niños batallan con crisis de identidad y los adultos también, yo creo que una de las etapas en la vida donde se batalla más es en la adolescencia, donde nosotros batallamos con ¿qué? Con el ser aceptados por otros jóvenes. Y eso nos lleva a los adolescentes a ¿qué? A hacer cosas que hacen nosotros jóvenes para ¿qué? Para ser aceptados, porque eso depende su identidad. Ellos quieren ser también populares y ellos quieren también ser reconocidos, y es ahí como donde el papel del maestro juega, el maestro juega un papel fundamental, porque no solamente le está dando conocimiento, sino le está ayudando a llevar, tiene que ayudarlo a llevarlo a encontrar su identidad en el Señor a través del texto que está enseñando. Por ejemplo, si ya le está enseñando acerca del reino de Dios, o está enseñando acerca de la persona de Cristo. ¿Cuál es la clase que tema usted dio, hermana, el domingo pasado, el miércoles pasado? El anterior. Ahorita estamos de veras en una relación con Cristo. En una relación con Cristo. ¿Cómo esa verdad yo tengo que llevarlo, usar esa verdad para llevarlo a encontrar qué cosa? A llevarlo a entender que lo más importante, que su identidad como persona depende no de su relación con sus amigos de la escuela, sino de su relación con Cristo. Y por eso tener una relación con Cristo es tan importante. Porque al final, lo más importante no es ser aceptado por tus amigos o ser reconocido por tus amigos, sino que lo más importante es ser aceptado delante de Dios y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y para eso es necesario, ¿qué cosa? Creer en Cristo, tener una relación con Cristo. Y ahí usted está uniendo, relacionando las implicaciones de la obra de Dios, de la obra creadora de Dios y la obra redentora de Dios. Y quizás muchos de nuestros alumnos también van a batallar con que en esta, y es por eso que es importante dar el Evangelio y tener en cuenta la obra de redención en la clase que estoy dando, porque hay veces que usted va a estar enseñando un pasaje, hermano, que es pura ley, y el alumno se va a sentir aplastado, va a decir, esta semana yo me he pecado miserablemente. Esta semana yo seré, hermano, nunca le ha pasado que usted está en una clase o en un servicio y usted ha pensado, ¿seré yo realmente cristiano? Porque es tan, y es ahí donde es importante que tanto el pastor que cuando está predicando y el maestro dominical le recuerde el Evangelio a sus estudiantes. Aunque tú has pecado miserablemente, tú necesitas recordar que en Cristo hay perdón y redención. Y que si tú te arrepientes, Dios te perdona. Es importante que le recordemos a nuestros estudiantes que nuestra aceptación depende de qué? De la obra de Cristo, como decía la hermana Yani. Nosotros Cristo vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Amén, hermano. El domingo que viene lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una dinámica un poquito diferente. Lo que vamos a hacer el domingo que viene es lo siguiente. Vamos a dar toda la clase, todo el material que tenemos. Y lo que vamos a hacer, hermano, es que voy a parar a las 40, a las 35 voy a parar la clase,
para que usted haga las preguntas que usted tiene, para poder adelantar en todo el contenido de la clase, porque vamos a estar mirando, hermano, cristología y sus implicaciones para la educación cristiana. Vamos a comenzar con la lectura bíblica. Vamos a ver, la hermana Juanita nos va a dar el evangelio, vamos a discutir la exposición de Juanita, y luego, hermano, vamos a dar la clase y vamos a parar a las 35 para que puedan ustedes hacer sus preguntas. Cuando tengan una pregunta, apúntela para que al final de la clase podamos responder. Amén, hermano. Sí. Vamos a orar, hermanos, y así terminamos nuestro seminario esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos conversado, lo que hemos enseñado, Señor, aquí en esta mañana. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos das las herramientas necesarias para nosotros poder, Señor, servirte mejor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y pon en ellos, Señor, aviva en ellos la pasión por enseñar, Señor, y ayúdales para poder poner en práctica lo que han aprendido. En el nombre de Jesús, Señor, prepara nuestros corazones para el servicio de esta tarde, de esta mañana, Señor. Prepara nuestros corazones para adorar tu nombre y para recibir el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. A lo mejor para ustedes es frustrante, hermano, que no lo vamos a avanzar, pero... No, hermano, las preguntas son buenas. Y yo quiero animarles a que hagan preguntas. Lo único que estamos buscando es la manera de adelantarme en la clase, pero yo no hago nada tampoco con dar contenido si ustedes no hacen preguntas. Es importante la pregunta. Si el domingo que viene nos damos cuenta que no hace ninguna diferencia, si no hace ninguna diferencia, lo hacemos como siempre lo hemos hecho. Pero la pregunta, hermano, el éxito de este seminario, 50% es en la pregunta que ustedes hagan, porque es importante que ustedes puedan entender todo bien y que sus dudas sean respondidas, hermano.